¿Cómo se construyen las presas hidroeléctricas? ¿Te has preguntado alguna vez cómo se construyen las presas hidroeléctricas? Esas enormes murallas de concreto y acero que parecen desafiar la fuerza de la naturaleza, capaces de detener el curso de un río y transformarlo en energía para iluminar ciudades enteras. A simple vista, parecen estructuras imposibles, tan colosales que uno podría pensar que siempre han estado allí, incrustadas en medio de montañas o valles profundos. Sin embargo, detrás de cada presa hay un proceso de planificación y construcción tan complejo como fascinante. Una historia donde la ciencia, la ingeniería y la naturaleza se encuentran en un delicado equilibrio. Las presas hidroeléctricas son mucho más que muros gigantes de hormigón. Representan uno de los mayores logros de la humanidad en su intento por aprovechar los recursos naturales de manera sostenible. Son la prueba de que podemos tomar la energía del agua, un recurso renovable y abundante, y transformarla en electricidad limpia capaz de alimentar hogares, fábricas, hospitales y escuelas. Pero para entender realmente cómo se construyen, tenemos que ir más allá de la imagen imponente que todos conocemos y adentrarnos en cada una de las etapas que hacen posible esta maravilla de la ingeniería moderna. El proceso comienza mucho antes de que se coloque el primer bloque de cemento o se excave el primer túnel. Antes de que los camiones y las grúas lleguen al sitio, hay años de estudios, cálculos y decisiones que deben tomarse con una precisión casi quirúrgica. No se trata simplemente de elegir un río y construir una pared. Hay que analizar el terreno, el caudal, la geología, el impacto ambiental y social, y hasta prever cómo responderá la estructura frente a desastres naturales. Nada puede dejarse al azar, porque el margen de error es prácticamente nulo. Para entender cómo se construye una presa, primero debemos comprender qué es y por qué existe. Una presa hidroeléctrica es, en esencia, una gran estructura diseñada para almacenar agua en un embalse y luego liberar ese recurso de forma controlada, haciéndolo pasar por turbinas que convierten la energía del movimiento del agua en electricidad. Parece sencillo, pero hacerlo realidad requiere una combinación de disciplinas: ingeniería civil, hidráulica, eléctrica, ambiental y hasta social. Y la historia de las presas no es nueva. Desde hace miles de años, civilizaciones como la egipcia, la mesopotámica o la romana ya construían represas para asegurar agua en tiempos de sequía o para controlar inundaciones. Sin embargo, el salto a la era moderna llegó cuando descubrimos que el agua podía ser usada para generar electricidad. La primera central hidroeléctrica moderna se inauguró en 1882, en Appleton, Wisconsin, y desde entonces la construcción de presas hidroeléctricas no se ha detenido. Hoy existen miles alrededor del mundo, y algunas de ellas, como Itaipú en Sudamérica o la presa de las Tres Gargantas en China, están entre las mayores obras de ingeniería jamás construidas por el ser humano. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿cómo se construye una presa hidroeléctrica? El viaje comienza con la planificación del proyecto. Aquí, especialistas de múltiples áreas se reúnen para estudiar dónde será levantada la obra. No todos los ríos sirven y no todos los valles ofrecen las condiciones ideales. Se busca un sitio donde el caudal sea abundante y constante, donde la geología sea estable y capaz de soportar millones de toneladas de agua, y donde el impacto ambiental y social sea manejable. Para lograrlo, se hacen estudios topográficos que miden el relieve del terreno, estudios hidrológicos que analizan el comportamiento del río durante años completos y estudios geológicos que examinan las entrañas de la tierra. Cada dato obtenido se convierte en una pieza del rompecabezas que permitirá decidir si el proyecto es viable o no. Y no hablamos de semanas de investigación. A veces solo la fase de estudios preliminares puede extenderse durante varios años. En paralelo, los expertos en medio ambiente y en ciencias sociales analizan qué impacto tendrá el embalse en los ecosistemas y en las comunidades humanas. Una presa puede inundar valles enteros, desplazar pueblos, alterar rutas migratorias de peces y cambiar la dinámica natural del río. Por eso,
se desarrollan planes de reubicación para las personas afectadas y medidas de compensación para reducir los daños ambientales. Todo este proceso es tan crucial como la construcción misma, porque una presa que ignora estos factores está destinada a generar conflictos sociales y daños irreparables. Una vez que se tiene luz verde para avanzar, los ingenieros deciden qué tipo de presa se construirá. Existen presas de gravedad, que se sostienen gracias a su propio peso, presas de arco, que distribuyen la presión hacia las montañas laterales, y presas de materiales sueltos, hechas de roca y tierra compactada. Cada diseño responde a las condiciones únicas del lugar y representa un desafío diferente en términos de construcción. Y aún antes de empezar a levantar muros, hay que resolver un problema enorme. ¿Cómo se trabaja en medio de un río caudaloso? La respuesta está en los túneles de desvío, conductos gigantes que se excavan para desviar temporalmente el curso del agua. Estos túneles permiten que la zona donde se levantará la presa quede seca y lista para la construcción. Son auténticas obras maestras de la ingeniería porque deben soportar enormes presiones de agua durante años, hasta que la presa esté lista para entrar en operación. En resumen, la construcción de una presa hidroeléctrica es un viaje que empieza mucho antes de ver grúas y concreto. Es un proceso que combina historia, ciencia y una gran responsabilidad social y ambiental. Y todo esto que acabamos de ver es apenas el comienzo.